transformación de fuente, lo que se quiere en primera instancia es que cambiemos una fuente de voltaje por una fuente de corriente. Esto tiene que ser estrictamente en serie para poder entonces convertir en una corriente en paralelo y una resistencia en paralelo. Esto tiene que estar estrictamente en paralelo. Obviamente se tiene que haber una igualdad entre esas dos cosas, el voltaje, la resistencia, y entonces B, siguiendo la ley de Ohm, B entre R igual a I, y la resistencia se pone en paralelo. Igual, si al revés tengo la corriente y la resistencia, el voltaje es B igual a R por I, y la resistencia se pone en serie. Al usar la transformación de fuente, una meta común consiste en terminar con todas las fuentes de corriente, con todas las fuentes de tensión en el circuito final siempre que sea posible. Hay que tratar de transformar fuentes para hacer más sencillo el circuito. Esto es especialmente válido si con ello se hace más fácil el análisis nodal o de Mayer. Las transformaciones de fuentes repetidas se utilizan para simplificar un circuito permitiendo la combinación de resistencia y fuente. 3. El valor de resistencia no varía durante la transformación. El valor de resistencia no varía durante la resistencia de la fuente, pero no es la misma resistencia. Eso significa que las tensiones y corrientes asociadas con la resistencia original se pierden si pueden ser recuperadas cuando se lleva a cabo una transformación de fuente. Esta parte es importante. Si la tensión o la corriente asociada con una resistencia particular se emplea como una variable de control para una fuente dependiente o es la respuesta deseada de un circuito, la resistencia no debe incluirse en la transformación de puente, la resistencia original debe conservarse instante en el circuito. Si la tensión o la corriente asociada con un elemento en particular es de interés, ese elemento no debe incluirse en la transformación de fuente. El elemento original debe conservarse intacto en el circuito. Al efectuar una transformación de fuente debe recordarse que la punta de la flecha de la fuente de corriente corresponde a la terminal positiva de la fuente de tensión. Eso es importante. La transformación de una fuente de corriente a una resistencia requiere que los dos elementos estén en paralelo. Una transformación de fuente en una fuente de tensión y una resistencia requiere que los dos elementos estén en serie. Estos términos son importantes para hacer los ejercicios. En este caso, el ejercicio posiblemente sea el ejercicio más completo que vamos a hacer, donde hay más transformaciones. Entonces, la primera es, vamos a llamarle B1. A la transformación primera que vamos a hacer, tenemos 5 amperios multiplicado por 3 ohmios. En ese caso, entonces ya me queda una fuente de voltaje de igual a 15 voltios. Entonces B1 igual a 15 voltios. En el otro caso, vamos a llamarle B2, también tenemos una fuente de corriente dependiente y una resistencia de 17 ohmios. Podemos hacer un B2 que va a ser igual entonces a 517 ohmios multiplicado por 3BX. Eso va a ser entonces igual a 51BX. Pero BX es igual, según la ecuación, es esta voltaje y esta corriente, entonces va a ser 2I. Si hacemos una sustitución, B2 va a ser igual entonces a 51 por 2I. En ese caso va a quedar entonces igual a 105I. 112I. Ya teniendo eso, entonces B2 igual a 102I. Eso sería la otra fuente dependiente. Obviamente, esto sería una fuente de voltaje y una resistencia en serie. Aquí es importante, como decía, la punta de la flecha es el positivo. Aquí la punta de la flecha es el positivo. Igual aquí la punta de la flecha es el positivo. En la otra transformación, B3 va a ser 9 ohmios
multiplicado por 1 amperio. Eso va a ser igual a 9 voltios. B3 igual a 9 voltios. Entonces vamos a tener esta resistencia, esta fuente de voltaje de 15 con una resistencia de 3 en serie con la de 4. Esta 17 va a ser en serie con la fuente de voltaje dependiente que va a ser 102 pi. Esto no lo tocamos. Aquí otra resistencia en serie con una fuente de voltaje de 9 voltios. Ese circuito va a quedar de esa manera. Y aquí vamos a empezar a reducir en ciertas corrientes. Por ejemplo, vamos a tener entonces reducción de resistencia o simplificación. En este caso tenemos 3 ohmios más 4 ohmios igual a 7 ohmios. O sea, la resistencia equivalente 1 va a ser igual a 7 ohmios. También podemos tener una resistencia equivalente 2, que va a ser en este caso, como la corriente no se va a perder en esta línea porque es la corriente que pasa, como está en serie, la corriente no se pierde. Entonces puedo sumar esta resistencia. En ese caso puedo sumar 17 más 2 más 9 porque se puede en este caso la corriente no pierde su valor. Entonces vamos a tener eso va a ser igual a 17 ohmios más 2 ohmios más 9 ohmios y eso igual a 28 ohmios. En este caso podemos hacer eso porque la información de la corriente no se va a perder. En ese caso queda ese circuito como está de esta manera. De ahí podemos poner un voltaje que vamos a llamar 4. Ese voltaje 4 va a ser, ya sumamos estas dos resistencias, esta resistencia está en serie, podemos transformar en una fuente de corriente. Y 1 le vamos a llamar, esa fuente de corriente va a ser dada por 15 voltios sobre 7 ohmios. En ese caso, 15 entre 7 me queda igual a 2.142 amperios. Pero en este caso, para no perder la información completa, entonces esta ahí la vamos a dejar sobre 15 sobre 7 amperios. Entonces vamos a tener esta transformación de esto y de esto lo vamos a dejar ahí. Bien, teniendo esa transformación, ya tenemos esta transformación así y entonces queda la resistencia en paralelo. Pero estas dos resistencias entonces se pueden poner en paralelo. Perdón, aquí vamos a poner que I1 va a ser a 15 sobre 7 amperios. De la resistencia equivalente sería, vamos a ver, 3 sería igual a, perdón, como están en paralelo, 1 sobre resistencia equivalente a 3, 1 sobre 7 más 1 sobre 7 es igual a 2 sobre 7. O sea, la resistencia equivalente 3 va a ser igual a 7 sobre 2 ohmios o sencillamente igual a 3.5 ohmios. Ahí tendríamos entonces estas dos resistencias que se van a poner y la fuente la vamos a dejar de esa manera para poder avanzar. Tenemos la fuente que tenemos aquí con esta resistencia de 3.5. Vuelvo a repetir, aquí en paralelo estas dos, entonces va a quedar esto en paralelo. Pero para que sea una sola malla, entonces vamos a transformar esta fuente de corriente en una fuente de voltaje. Va a ser 15 sobre 7 amperios
multiplicado por, no le voy a quitar los valores, 7 sobre 2 ohmios. En ese caso, como se simplifican los 7, va a quedar 15 sobre 2 voltios. Y eso va a ser a 7.5 voltios. O sea, tenemos ese voltaje que vamos a llamar B4. Va a ser igual a 7.5 voltios. Y ahí ya tenemos entonces de esta 3.5 la resistencia se pone en serie, lo demás no lo tocamos y como esto circula la corriente ahí, puedo sacar entonces una malla única. Esa malla única va a estar dado entonces por los valores que voy a sacar, va a ser menos 7.5 voltios más 3.5 I más 28 y en este caso esta fuente, acuérdense, la punta de la flecha estaba acá, el positivo está acá a la derecha, entonces sería menos 102 y más 9 voltios igual igual a 0. Esa moda, bien. En este caso va a quedar entonces 102 menos 3.5 menos 28 me da a menos 70.5 I. Y en el otro lado me queda entonces 9 menos 7.5, eso va a dar menos 1.5. De eso la corriente entonces va a quedar en 1.5 positivo sobre 70.5. Eso me queda a 0.021276 amperios. Eso lo podemos dejar ahí. Entonces la corriente la vamos a pasar a miliamperios. Y eso va a quedar en 21.276 miliamperios. Hay que mantener todas las cifras de Bx va a ser igual a 2i, como ya teníamos. Y eso va a ser igual a 2 multiplicado por 0.021276. Ese voltaje entonces me va a quedar a 0.04255 voltios. Por lo tanto, Bx va a quedar entonces en 42.55 milivoltios. Pregunta, joven. Ese posiblemente sea el circuito que más transformaciones vamos a tener. Bien, siguiendo, vamos a hacer otro problema. Este posiblemente, vuelvo a repetir, el problema que más transformaciones vamos a tener y llevar hasta el último punto. En este otro circuito vamos a hacer, encontrar Bx, entonces vamos a utilizar la parte de la derecha, después vamos a utilizar la parte de la izquierda para hacer lo mismo. En la parte de la derecha tengo una fuente de corriente, va a ser 12 voltios sobre 2 ohmios. Entonces vamos a tener igual a 6 amperios. La corriente I va a ser igual a 6 amperios.
Teniendo eso, entonces teníamos una corriente de 6 amperios y una resistencia en paralelo de 2 ohms, que va a quedar aquí. Pero como en este caso, dígame, Pero ahí sería I1, ¿va? En la anterior. no, aquí en esto, ¿Sí? sí, usted le puede poner I1. En este caso, porque como solo vamos a tener una transformación de corriente, no va a haber más, entonces lo podemos dejar como I, no hay ningún problema. O I1, no hay problema. Ok, perfecto. Bien, en este caso, ya queda la transformación de esta manera. Entonces podemos sumar las fuentes de corriente, va a ser 6 amperios más 7 más 1 amperio, perdón, va a ser igual a 7 amperios. O sea, la fuente de corriente va a quedar a 7 amperios. Teniendo eso, entonces ya repartiendo la información, como yo necesito el voltaje que tenemos en el voltaje en la resistencia de 4 ya va a quedar aquí, entonces puedo hallar IX para utilizar la ley de Ohm después, pero ese IX lo puedo hacer por una fuente, perdón, una divisor de corriente. Entonces dice el divisor de corriente, la resistencia por donde no pasa la corriente sobre la suma de las dos resistencias, 2 ohmios más 4 ohmios, multiplicado por, en este caso, 7 amperios. En este caso, IX entonces va a ser igual a 2.33 amperios. Teniendo IX, te puedo hallar BX. BX va a ser igual a 4 por I. O sea, va a ser 4 por 2.33 y eso me da igual a 9.33 voltios. Así tengo entonces el voltaje BX utilizando transformación de fuente 2.33 voltios y utilizando las herramientas anteriores. Podemos también nosotros hacer algo similar, pero vamos a empezar por la derecha, por este lado de acá. Vamos a hacer esta transformación, en este caso con el voltaje que tenemos ahí, para tener una fuente, la resistencia y la fuente de corriente. Entonces puedo poner un voltaje que va a ser 4 ohmios multiplicado por 1 amperio. Y eso igual a 4 voltios. El voltaje igual a 4 voltios. Entonces vamos a tener ese equivalente que está abajo, que vamos a hacer dos maneras. Primero, para encontrar la corriente I, que va a circular por toda esa malla, vamos a hacer esa malla que le llamamos malla externa, que va a estar dada entonces de la siguiente manera. Menos 12 voltios más 2I más 4I más 4 igual a 0. Esto me quedaría 6I igual a 8. O sea, I va a ser igual a 8 sobre 6. Eso va a ser igual a 1.33 amperes. Teniendo la corriente, entonces voy a hacer esta malla interna, si le podemos llamar eso, o la malla 1. Y esa malla interna va a ser menos BX más 4I más 4 igual a 0. Despejando BX sería BX igual a 4I
más 4. Bx entonces va a ser igual a 4 por 1.33 más 4. Y Bx, si hacemos eso, me va a quedar por 4 más 4, me va a quedar a 9.33 voltios. Preguntas hoy. Preguntas. No, ingeniero. Bien, vamos a dejarlo ahí. Ya mañana vamos con otro tema, nuestra formación de fuente y no Tevin ni Norton, donde vamos a ir aplicando todas las herramientas que hemos visto. Se vuelve un poquito más fácil hasta cierto punto, pero tienen su propio procedimiento. Pero vamos a utilizar todas las transformaciones de fuentes, si es posible. Cada uno de los circuitos vamos a ir poniendo todas las herramientas que ya sabemos, ¿no? Aquí, por ejemplo, utilicé Maya, en la anterior utilicé un divisor de corriente, etcétera, etcétera, y así vamos a ir señalando esto. Bien, ya después vamos a ir con el Tevin y Norton, no vamos a empezar eso, sino que este lunes. Preguntas hoy. Y nos vemos el miércoles también para Todo claro. que pasen buen día, nos vemos el lunes. Y hoy voy a mandar las dependientes a la persona que me mandó el correo para los grupos de la investigación. Revisen eso hoy, ya en la tarde noche voy a mandar eso para que estén pendientes de eso. Bien, cuídense. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego, cuídense, jóvenes.